capítulo 1, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Que nos llevaremos al morir. La muerte es el fin de la vida. En la palabra de Dios nos enseña que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y probablemente alguien se encuentre en una situación de enfermedad, de algún dolor, de algún problema, alguna dificultad. Pero si hay vida, hay esperanza. Y en la palabra de Dios nos enseña que es mejor perro vivo que león muerto. El muerto nada sabe, pero los que viven sabemos que en algún momento hemos de morir. Que muere, dice la palabra que su memoria, su odio, su amor, su envidia, dice sus celos, todo feneció ya, es decir, todo acaba ya con la muerte. Todo absolutamente acaba con la muerte y dice que nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que la muerte es el fin de la vida y de todo trabajo aquí en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿qué nos podemos llevar nosotros al morir? Y en la antigüedad se preocupaban mucho por los muertos. El cuerpo de un difunto pues empezaba a descomponerse, y mucho más cuando se trataba de un personaje que durante toda su vida había gozado de mucha gloria, que había gozado de muchos bienes materiales, y pues su muerte parecía como un final muy triste, muy lamentable. Entonces, para que no se viese de esa manera, pues los muertos de personas con muchas posesiones, pues dicen que los enterraban con todas sus posesiones. ¿Cuál era la finalidad de las personas hacer esto? Se creía que era para proteger al difunto de los peligros a los que creían ellos que debían enfrentarse en el más allá, y permitir que así pudiera sobrevivir eternamente. Por esa razón los enterraban con todas sus posesiones, ¿sí? Pero un egiptólogo llamado Howard Carter halló en el año 1922 en la famosa tumba del Valle de los Reyes, encontró una habitación, una tumba, la tumba de un faraón, tumba de Tutankamón. Este egiptólogo describe al hallar esta tumba, dice que él jamás se hubiera imaginado ni lo hubiese soñado de encontrarse con algo así. La razón por la que él dice es que se encontró con una habitación que parecía totalmente un museo. Estaba repleto de objetos amontonados unos sobre otros, en una manera abundante y aparentemente interminable. Es decir, en esa tumba de este personaje de Tutankamón habían toda clase de objetos valiosos, costosísimos, lo que muestra que a este faraón se le enterró con todas o la mayoría de sus posesiones. Se dice que nada más su féretro estaba hecho de 1,5 toneladas de oro. Es decir, que solo su ataúd tenía 110 kilos de oro macizo, no tenía ninguna otra mezcla de ningún otro material, solo oro macizo. Tendría piedras preciosas, entre ellas una piedra que se creía que era para la purificación, como la lapislázuli. Esta piedra costosísima, entre otras piedras preciosas. Se dice que le cubrían la cara algunas máscaras de oro,
de piedras preciosas le cubrían sus hombros, y entre esa habitación que parecía un museo encontró comida, encontró bebida, encontró vino, encontró algunas pieles, algunos trajes, algunas telas que muy costosas. Y esto nos muestra entonces que se tenía ese pensamiento que el difunto, el muerto, podría sacar algo de aquí, de esta tierra, algo material, algo de sus bienes, para enfrentarse al más allá y poder tener con qué sobrevivir eternamente. Pero este hallazgo nos muestra que el hombre precisamente no se llevó nada. Todo estaba tal como se lo habían puesto en el día que murió. Pero la descripción de este egiptólogo dice es que esta tumba contenía todo lo que se creía que era necesario para garantizarle al faraón una vida apacible y una vida segura en el más allá. Pero como podemos ver y escuchar, nada pudo este faraón llevarse. Ni siquiera pudo llevarse su gloria, que durante toda su vida Faraón era visto como un personaje de majestuosidad, un personaje de mucha altura, un personaje que gozaba de mucha gloria, de mucha riqueza, de fama, de una posición muy alta. Ni siquiera su gloria pudo llevarse. Un profeta escribió que todos los reyes de la tierra yacen en sus tumbas, en sus lugares. Dice que yacen con honra cada uno en su morada, porque a los reyes se les enterraban con todas sus posesiones o la mayoría de sus posesiones. Y aunque aparentemente su sepelio, su sepultura fue con tanta gloria, con tanta pomposidad, con tanta riqueza, y los enterraban con ellas, y parecía ser que yacían en honra, ni siquiera su honra ni su gloria podían llevarse. El Salmo 49, el verso 7 en adelante, dice que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagarle a Dios por su rescate. Y dice que porque la redención del hombre, del alma, es de gran precio. Y dice, no se logrará jamás. Por muchas posesiones, por muchas riquezas, por mucha fama, por mucha gloria que el hombre pueda obtener aquí en la vida, no puede sacar eso y pagarle a Dios para que viva eternamente para siempre y nunca vea corrupción. Es más, ahí ese salmo dice que aún los sabios, mire, aún los sabios mueren, y dice que también perecen del mismo modo que el insensato, ¿sí? Igual que el necio. Y ese salmo dice, y dejan. Lo que está determinando es que no se llevan nada, sino que dejan a otros sus riquezas. Aunque el íntimo pensamiento del hombre que tiene tanta gloria y que tiene tantas posesiones es que sus casas sean eternas. Y por esa razón nosotros podemos ver que a las tierras de aquellas personas, pues ellos les ponen sus nombres para que queden de generación en generación, como tratando de conservar su posición, su honra, su gloria. Pero dice la palabra que el hombre no permanecerá en honra. Y lo tremendo de esto es que luego ese salmo concluye diciendo, es semejante el hombre, aunque tenga tanta fama en su vida, aunque tenga tantas riquezas en su vida, aunque tenga tanta gloria, a la hora de morir dice que es semejante a las bestias. Una bestia nunca trabajó, una bestia nunca gozó de gloria, una bestia nunca gozó de posesiones, y a la hora de morir se fue sin nada. Y dice que asimismo es el hombre, es semejante a las bestias en la hora de su muerte. Dice, porque cuando muera no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Hay una frase que es muy famosa, precisamente esta frase de Job, que dice,
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Es decir, nacemos sin traer nada y morimos sin llevarnos nada. Pero yo sí quisiera mencionar qué es lo que nosotros traemos, porque físicamente no traemos quizás riquezas o no traemos nada de allá. Cuando a la hora de nuestro nacimiento no venimos con oro, no venimos con plata, no venimos con posesiones, ¿sí? Nada traemos. Puede ser que nazcamos en un hogar que ya tiene muchas posesiones y muchos bienes materiales, pero la realidad es que en la hora de nuestro nacimiento nada traemos. Nada traemos, pero hay algo que sí traemos. El hombre más sabio investigó tratando de hallar sabiduría, y lo que él encontró es que Dios hizo al hombre recto, perfecto. Esas palabras me está diciendo que Dios hizo al hombre recto, me está diciendo es que Dios al hombre lo hizo sin curvas. Dios al hombre lo hizo sin ángulos. Dios al hombre lo hizo recto, lo hizo perfecto. Así que nosotros sí venimos con algo, y es que Dios nos hizo buenos. Cuando venimos a este mundo somos buenos, rectos, hechos por Dios, tanto así que traemos un sello. Fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ese texto que habla Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto, pero luego dice que el hombre buscó muchas perversiones, es decir, miles de maneras de cómo tener curvas, de cómo dañar esa perfección con el cual venimos a este mundo. Pero la realidad es que venimos buenos, venimos a la imagen y a la semejanza de Dios. Hombre, a la medida que va creciendo, el pensamiento y la intención del corazón del hombre es malo, pero desde su juventud, no en el momento que nace, no hasta cierta edad, sino que desde que ya el hombre empieza a tener razón, facultad, ya el hombre empieza a inclinarse hacia lo malo, pero Dios no nos hizo malos. Dios nos mandó bueno, así que traemos algo que es bueno, venimos creados por Dios. Porque encontré esta frase que dice: el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que yo vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. ¿Qué nos podemos llevar? Ya sabemos que cosas materiales, ni siquiera nuestra fama, ni siquiera nuestra gloria nos podemos llevar, ni mucho menos algún bien material, ni riquezas, nada de eso nos podemos llevar. Pero ¿qué sí nos vamos a llevar? Porque en la palabra de Dios habla de algo que nosotros nos vamos a llevar. En Apocalipsis 14, verso 13 dice: Juan describe que escuchó una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos van, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, a la hora de morir hay algo que nos llevamos. ¿Qué nos llevamos? Nuestras obras. Dice que con nosotros van, con nosotros continúan. Y al hablar de las obras, es precisamente que las obras dan testimonio de nosotros. Claro, porque yo puedo decir que soy cierta persona de boca, de labios hacia afuera, pero mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme me delatan. Mis obras me delatan en realidad quién soy. Porque las obras son lo que hacemos, lo que ejecutamos, lo que practicamos, es decir, es lo que vivimos nuestro día a día. Esas son nuestras obras. El mismo Señor Jesucristo dijo que las obras que Él hacía daban testimonio de Él. Pero la gente no creía. Pero Él dijo: pues si no me creen por lo que yo les estoy diciendo, entonces créanme por las obras, porque las obras que yo hago dan testimonio de mí, les dicen a ustedes quién soy yo. En la palabra de Dios podemos encontrar que nos habla acerca de las obras de la carne, ¿sí?
Y menciona que las obras de la carne son muy evidentes, las cuales son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mire todo lo que son las obras de la carne, ¿sí? Y si nosotros vivimos en estas obras de la carne, esas obras nos están diciendo quiénes somos nosotros. En otras palabras, resumiéndolo, traduciéndolo, estarías esas obras diciendo que somos desobedientes, que somos pecadores y por lo tanto no podemos entrar en el reino de Dios. Así que si nosotros nos vamos de este mundo haciendo estas obras, pues como nuestras obras nos siguen, entonces no podremos entrar en el reino de Dios. Mas la palabra de Dios habla de otras obras, o la Biblia lo llama el fruto del Espíritu, y dice que las obras o el fruto del Espíritu son amor, son gozo, son paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, es decir, con su obrar, con su día a día de fornicación y adulterio. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí nos está hablando de dos obras, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten bien que hay obras de la carne y hay obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta del Señor es, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces aquí hay una obra que es la superior, la que nosotros nos debemos llevar. Las obras de la carne son evidentes, pero la obra de Dios es que nosotros creamos en aquel que Dios envió. Es decir, creer en Jesús, creer en esa manifestación de Él que fue por nosotros, por amor a nosotros, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que esa obra es yo creer en Él, ¿sí? Y es lo que yo me voy a llevar. Las obras, es la obra mayor, creer en el Señor. Y de ahí se desprenden otras obras. Aunque no voy a hablar de que la salvación es por obras, sino que es lo que yo me voy a llevar, es lo que estoy hablando, las obras que me voy a llevar, ¿sí? Y entonces, porque si hablamos de obras, Cornelio era una persona que tenía muy buenas obras, pero le faltaba la principal obra, que era creer en el Señor Jesús. Cornelio ofrendaba, Cornelio oraba todos los días, Cornelio era una persona temerosa de Dios, era un hombre que no hacía maldad, era un hombre bueno que ayudaba al pobre, al necesitado, tenía muy buenas obras, pero le faltaba la principal obra, creer en el Señor Jesucristo. Que la obra más grande es creer en el Señor Jesús. Al apóstol Pablo, él estaba hablando con la iglesia y él escribió una carta donde él les dice, hermanos, mire, ustedes a mí me pueden juzgar, ustedes pueden tratar de buscarme alguna obra mala en mi vida. Inclusive él dice, yo puedo ir a un tribunal de justicia de este mundo. Y dice, para que averigüen si hago el bien o hago el mal. Y él dice, mire, puede ser mi pensamiento, mi conciencia, y él dice, yo no recuerdo que yo haya hecho algo malo, pero aunque yo no recuerde que yo haya hecho algo malo, él dice, yo no estoy libre del todo, porque puede ser que tenga por ahí algo oculto, lo cual yo no me he dado cuenta. Recuerden que nuestros errores, nuestros pecados tienden a esconderse. El salmista dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque somos muy fáciles para ver los errores, las falencias del otro, pero a la hora de ver nuestros pecados, nuestros errores,
pues tienden a esconderse, ¿sí? A esconderse detrás de una religiosidad, a través de un buen hábito que tengamos. Entonces Pablo dice, aunque yo no tengo conciencia de algo malo, no por eso estoy libre de culpa, porque si me investigan, probablemente me van a sacar alguna evidencia de algo malo que hice y yo no lo recuerdo. Entonces Pablo dice, aunque el que me puede juzgar a mí verdaderamente es Dios. Y luego Pablo dice que Dios va a llegar un momento donde Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y dice que Dios va a sacar a la luz todo lo que el hombre piensa, ¿sí? Eso ya me habla de cosas ocultas, porque el pensamiento nadie lo conoce, solamente Dios, que lee los pensamientos y ve las intenciones inclusive del corazón. Dice Pablo que Dios va a llegar a un momento donde Dios va a traer un juicio y va a traer toda obra, sea buena o sea mala, a juicio. Pero una de las cartas que Pablo escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 24 al verso 25, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no se pueden ocultar. Y Pablo estaba hablando de que llegaría un momento en que Dios iba a traer toda obra a juicio, es decir, mencionó el juicio de Dios, donde Dios a todo ser humano lo va a llamar a cuentas. Pablo está mencionando que hay pecados, hay obras de algunos hombres que antes de morir, si en vida, estando en vida, dice que esos pecados fueron antes que ellos al juicio. O sea, no ha llegado el juicio de Dios, no ha llegado ese día, pero el pecado que esas personas cometieron, hicieron, ese pecado se les adelantó. Pecados de algunos hombres que con ellos van, es decir, es lo que nosotros nos vamos a llevar, obras buenas o obras malas, ¿sí? Y esas obras nos acompañan al día del juicio. Pero aquí está diciendo este verso que hay pecados de hombres, hay obras de hombres que se les adelantó a estas personas al día del juicio. Y es bastante impactante la descripción o lo que Pablo nos está diciendo, porque yo podría mencionarles dos ejemplos de pecados de personas que fueron delante de ellos al juicio, sin llegar todavía, y ya esos pecados se les adelantaron y fueron al juicio. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de guardarnos para Dios. Porque mira el primer ejemplo que le quiero mencionar. Ananías y Zafira vendieron una propiedad que les pertenecía. Eso era de ellos. El dinero era de ellos. Pero ellos acordaron en decir que la habían vendido en tanto precio y quedarse con algo, pero si eso les pertenecía. Es decir, lo que estaban ahí tratando de camuflar era engañar, demostrar de que lo habían dado todo, pero en realidad no. Ellos podrían haberlo dicho, vea, no, vamos a dar tanto, lo vendimos en tanto y vamos a dar tanto y nos quedamos con tanto para nosotros, no pasa nada. Pero dice que convinieron en mentir. Y dice que cuando dijeron esta mentira a los discípulos, dice que Pedro les dice, es que ustedes no han mentido a hombres, le han mentido a Dios. Y en el mismo instante murieron ambos, en el mismo instante. No esperó, ese pecado se adelantó al juicio, instantáneamente murieron. Y dice que hubo gran temor en la iglesia, en los hermanos, al ver esta situación. Pero seamos realistas, ¿cuántas personas su pan de día a día es la mentira? Su pan de día a día es la mentira. Y ese pecado no ha ido delante de ellos al juicio. Pero el pecado de Ananías y Zafira, que fue una mentira en ese momento, se adelantó y fue allá al juicio e instantáneamente fueron juzgados por ese pecado. Así que aquí hay que tener cuidado porque hay pecados que se nos pueden adelantar. Así que, hermanos, recuerden que la paga del pecado es muerte. Sí, es el juicio de Dios. Y mire, otro pecado que yo les quiero mencionar que se adelanta a nosotros al día del juicio final. O Juan dijo estas palabras: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree no es condenado. Pero deténgase bien en lo que sigue, porque luego dice, pero el que no cree en él, dice, ya ha sido condenado. No está diciendo que va a ser condenado en el juicio final, sino que ya ese pecado, por no recibir, por no creer a la obra de Dios, que es creer en Jesucristo, dice que ya es condenado. O sea, ya ese hombre fue juzgado, ya Dios lo juzgó y ya ese hombre, dice ahí, es condenado y ni siquiera muerto, pero ese pecado de no creer en el Señor se adelanta. Por eso, amigos, si usted que me escucha, la mayor obra que tú y yo podemos hacer es aceptar y recibir al Señor en nuestro corazón. Porque si no, ese pecado se nos adelanta y dice, ya está condenado. No dice que será condenado, ya está condenado. Es como una persona que está presa y sabe que nunca lo van a dejar salir de la cárcel. Y aunque sigue gozando de vida, pero está preso. Y luego le señalan el día de su muerte, ¿sí? Asimismo lo que la Biblia está diciendo del hombre que no cree en el Señor. Ya está condenado. Él sabe que ya está encerrado, que está en una prisión y que va a llegar un día donde va a pagar por todo lo que hizo. Así que mire que el pecado de algunos hombres se adelanta, pero también dice que el pecado de otros hombres va con ellos. Entonces, de ninguna manera, si tú sigues haciendo obras malas, ese pecado se puede adelantar o ese pecado te va a acompañar al día del juicio final. Entonces aquí es bien importante también mencionar que Santiago dice que la fe sin obras es muerta, porque hay personas que dicen, yo le puedo ser fiel a Dios y no es necesario hacer lo bueno. Y Santiago dice, pues yo te puedo mostrar que le soy fiel a Dios por mis obras, porque es que esto no se trata de labios para afuera y actuando mal. Por mis obras yo puedo mostrar que le soy fiel a Dios. Por eso la fe sin obras está muerta, ¿sí? Es estéril. Que a Daniel, el profeta, se le había presentado un ángel. Y le dice el ángel a Daniel en el capítulo 12, verso 2 y 3, y le dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que este ángel está diciendo que va a llegar un momento donde Dios va a juzgar a los entendidos y al necio. Va a llegar un momento donde los muertos todos van a resucitar y todos van a comparecer ante Dios y van a ser juzgados por sus obras. Y por eso es que este ángel mira a Daniel y en el verso 13 le dice, pero tú sigue hasta el fin, es decir, actuando bien, guardándote para Dios, siendo obediente, sigue hasta el fin, ¿sí? Y luego de que partas de este mundo, dice el ángel, te levantarás para recibir tu heredad por lo que tú hiciste, porque le fuiste fiel a Dios, porque te guardaste para Dios. Vas a recibir tu premio, vas a recibir tu heredad, porque las obras que hiciste te van a acompañar al día del juicio y allí Dios te va a premiar por tus obras, porque creíste, porque te guardaste para Dios. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si tú siembras para la carne, si tú sigues viviendo en las obras de esta carne, que son evidentes, pues de esa carne vas a cegar corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu, es decir, si siembras para Dios, si obedeces a Dios, si tienes un buen obrar, una buena actitud, un buen comportamiento, una vida que agrade a Dios, entonces si siembras para el Espíritu, eso vas a cosechar, dice la palabra, vas a cegar vida eterna.
Por eso es que hay que tener en cuenta, si Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que hay obras que nadie se dio cuenta, pero ante Dios sí. Y ese día Dios las va a sacar a la luz. Y si la palabra de Dios a mí me está enseñando que lo que yo me voy a llevar es lo que yo vivo, es mi comportamiento, son mis obras, son mis hechos, es lo que he hecho en esta vida, eso me va a acompañar al día del juicio. Pues entonces, como dijo este pensador, este hombre, el día que me di cuenta que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, entonces empecé a vivir lo que yo me quiero llevar. ¿Qué te quieres llevar tú? Porque es lo único que nosotros nos podemos llevar. Ahí en la palabra de Dios hay un ejemplo de un hombre que gozaba de mucha gloria, que gozaba de muchos bienes. Dice que se vestía con esplendidez, con mucha hermosura de púrpura, y dice que hacía banquetes con esplendidez todos los días, es decir, tenía con qué. Este hombre gozaba de muchos bienes, de muchas posesiones, y gozaba de salud, pero al frente de él había un mendigo llamado Lázaro. Este mendigo ni siquiera tenía para el pan de su día a día. Más dice la palabra que estaba lleno de llagas, es decir, estaba hasta enfermo. Y dice ahí la palabra que pues ambos murieron. Y aunque al rico lo sepultaron como con pomposidad, su sepelio, su sepultura fue con honores. Había mucha gente que lo lloró, había mucha gente que estuvo en su velorio, allí en su sepultura. Hubo mucha gente que acompañó este sepelio de este rico, y además porque pues lo enterraban con muchas de sus posesiones. Pero dice, como dice un salmo, se acuesta rico, pero por última vez, porque cuando se despierte, es decir, cuando resucite, despertará pobre. Eso mismo le pasó a este rico. Lo enterraron con todo, todas sus posesiones. Pero el día que resucitó, dice la palabra que despertó en el Hades, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus obras lo acompañaron. Y despertó en el Hades. Y dice que ni siquiera tenía para beber un sorbo de agua. No tenía nada, es decir, se acostó siendo rico y se levantó siendo pobre. Porque sus obras lo acompañaron al juicio final. Pero Lázaro se acostó estando enfermo, pobre, sin nada para comer, pero en la hora de resucitar, dice que estaba siendo consolado porque se llevó sus obras. ¿Cuáles eran la diferencia de las obras del uno del otro? Que el uno vivió para este mundo, fue rico para sí, pero fue pobre para Dios. Pero Lázaro fue rico para Dios, aunque fue pobre para este mundo. Pero cuando despertó, cuando Dios lo llamó a su juicio, se despertó en la gloria, se despertó en el paraíso, y allí estaba, dice que siendo consolado, estaba siendo consolado. Por eso es que la palabra de Dios habla de un reposo para el pueblo de Dios, donde vamos a reposar de nuestras obras, como Dios reposó de las suyas. Y la palabra de Dios nos invita a nosotros, entremos pues en ese reposo. Trabajemos para Dios, sirvámosle a Dios, honremos a Dios, seamos fieles a Dios, obedezcamos a Dios y entraremos en ese reposo, así como entró este hombre que murió estando enfermo y con una vida muy triste aquí aparentemente, pero cuando resucitó, resucitó en gloria. Por eso, hermano, mire, es que el apóstol Pablo dijo que el morir en Cristo es una tremenda ganancia. El morir en Cristo, cuando yo acepto la obra de Dios, la obra de Cristo en la salvación, la redención, entonces el morir en Cristo es una tremenda ganancia. ¿Por qué es una tremenda ganancia? Porque nuestro resucitar, porque nuestro despertar será glorioso. Y tanto es así que el apóstol Pablo habló acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Mire nuestro despertar cómo será, dice. Así también es la resurrección de los muertos en Cristo. Mire cómo se siembra. Se siembra en corrupción
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, ¿sí? Pero resucitará, mire, en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, pero resucitará en un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual, hermanos, el apóstol Pablo dijo que el Señor transformará nuestro cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Es decir, que nuestra resurrección, nuestro despertar en la gloria, hermanos, en la gloria eterna de Jesucristo, tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Es decir, aquí podemos terminar nuestros días y morir aparentemente sin llevarnos nada, sin ninguna gloria, pero cuando despertemos, despertaremos en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Así que hay un eterno peso de gloria para nosotros. Apocalipsis 22, el verso 19 es un mensaje a la iglesia en Tiatira. Y mire lo que dice: yo conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero luego el verso 25 al 29 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas. Y le daré la estrella, dice, la estrella de la mañana. Y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos llevaremos al morir? Lo que tenéis, retenedlo, dice aquí la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué nos llevaremos al morir? Nuestras obras, nuestra fe en el Señor. Qué bueno poder terminar nuestros días, como dijo el apóstol Pablo: he terminado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos aquellos que amamos la venida del Señor. ¿Qué nos llevaremos al morir? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos.